A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y comenzamos pidiendo la dirección de Dios. Gracias, Señor, porque a través de todo el estudio del libro de Deuteronomio, tú nos has guiado a conocer mejor tu carácter, conocer mejor tu voluntad, a conocer mejor tu ley. Que tu ley pueda estar en nuestro corazón, en nuestra mente, y de esa manera podamos a través de nuestra vida mostrar la expresión de tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Y hemos llegado al final del libro de Deuteronomio. También hemos llegado al final de la vida de Moisés, el escritor, el autor del libro de Deuteronomio. Y cuando llegamos a esta parte final del libro de Deuteronomio, encontramos que la muerte de Moisés está vinculada a un capítulo que podríamos llamar tal vez el capítulo oscuro de su vida. Y cuando llegamos a esta parte final encontramos que se encuentran divididas en tres partes. Primeramente, en el capítulo 32 encontramos lo que llamamos el cántico de Moisés. En el capítulo 32, los últimos versículos, desde el versículo 48 hasta el versículo 52, encontramos la orden que Dios le da a Moisés de subir al monte para que allí muera. Y en el capítulo 33 encontramos la bendición de Moisés a las tribus de Israel. También en el capítulo 44, que es el último capítulo, se vuelve a recapitular la vida y el momento de que Moisés es llamado para descansar en uno de los montes de Moab. Cuando vamos al capítulo 32, al versículo 48, encontramos que la orden de Dios de que Moisés debe de subir al monte, así como Aarón también subió al monte para morir, está vinculada a una de las experiencias que algunos podríamos llamar tal vez la más triste en el liderazgo de Moisés, porque cuando lo vemos desde una perspectiva humana, podríamos decir que fue una pérdida de los privilegios que él debería de tener. Pero cuando lo analizamos desde una perspectiva divina, vamos a encontrar que a pesar de nuestros errores que cometemos en la vida, Dios siempre tiene un plan mejor. Dios siempre tiene una recompensa mejor, como vamos a ver en el caso de Moisés. Y comenzamos leyendo el capítulo 32, versículo 48, donde dice: habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Podríamos decir que en esta parte final, cuando Dios ahora le dice a Moisés que tiene que subir al monte para morir, Dios también le da la razón del por qué Dios tomó esa decisión. No solamente con él, sino también con Aarón. Y podemos decir que desde una perspectiva divina, ya la misión de Moisés había terminado. Y Moisés muere no tanto por el hecho de que ha llegado a la vejez y ya no tiene vigor, ya no tiene fuerza, ya no tiene energías.
Porque lo que encontramos aquí, en el versículo 7 del capítulo 34, dice que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Por lo tanto, aquí la muerte de Moisés no está vinculada al hecho de llegar a la vejez donde ya no se puede hacer nada y se terminan las energías del hombre y finalmente muere. Porque el testimonio que se da aquí es que Moisés a los 120 años de edad, sus ojos nunca se oscurecieron, tenía una vista perfecta. Y por otro lado, su vigor tampoco, tenía fortaleza. Pero ahora lo que Dios le está diciendo es, tienes que ir a descansar. Ya tu misión se ha completado, ya tu misión ha terminado. Y tal vez eso explica para muchos de nosotros los seres humanos el hecho de que algunos siervos de Dios tienen que descansar antes de tiempo, desde una perspectiva humana. Y el hecho de que tal vez podemos decir, bueno, aún le quedaba mucho por hacer o todavía tenía mucha vida por delante y nos preguntamos, ¿por qué Dios lo llamó a descansar? Bueno, en el caso de Moisés, que puede servir como un ejemplo, podemos decir que Moisés había completado su misión y Dios deseaba que fuese al descanso. Sin embargo, cuando vemos la razón, ¿por qué razón? Dios dice, porque pecaron, tú y Aarón. ¿Dónde? Allá en las aguas de Meriba, que son las aguas de la rencilla. Y cuando vamos a este incidente, vamos a encontrar algunos elementos interesantes de en qué consistió realmente el pecado de Moisés y el pecado de Aarón. Y vamos a encontrar que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Sin embargo, pareciera que Dios siempre manifiesta paciencia hacia las personas. Y no es un Dios compulsivo que a nuestra primera reacción de queja, de incredulidad, de murmuración, Dios va a reaccionar de la misma manera. Y eso lo vemos en este relato. Y vamos a ver cuáles son los elementos que acompañan a este relato de Números 20. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. En primer lugar estaba en el desierto. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Cades era uno de los desiertos más grandes donde el pueblo de Israel pasó mayor tiempo de su peregrinaje. Y allí murió, y allí fue sepultada María. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo. Aquí vemos uno de los elementos que tienen que ver con el hecho de por qué los seres humanos perdemos la paciencia. Algunas personas, cuando las cosas van bien, culpan a otros seres humanos. Cuando las cosas van mal, culpan a otros seres humanos que tal vez no son los responsables ni los encargados de resolverles sus problemas. Y en este caso, el hecho de que no había agua no era una situación que Moisés y Aarón podrían arreglar, sino más bien ellos se estaban quejando a través de Moisés y Aarón de Dios, pero estaban tratando de buscar personas o responsables humanos para que de alguna manera también pudiesen manifestar su queja delante de Dios. Y el siguiente versículo nos dice que lo que ellos dijeron fue, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Aquí vemos una mezcla de situaciones en esta queja, en esta murmuración. En primer lugar, ellos estaban quejando de Dios. ¿Por qué Dios los había traído hasta ese lugar? Bueno, sabemos las razones.
Dios los había traído a ese lugar, no porque ahí los iba a dejar, sino que los llevaba a una tierra prometida. Pero ellos mismos se habían cerrado, habían cerrado el camino que Dios les había abierto para llegar pronto a la tierra prometida por su incredulidad. En segundo lugar, también ellos se quejan de estar vivos. ¿Por qué Dios no nos mató cuando mató a nuestros hermanos? ¿Por qué Dios no nos destruyó también a nosotros? Por lo tanto, están manifestando ingratitud hacia Dios por la vida que Dios les estaba dando. Y en tercer lugar, se quejan de que ese lugar donde están no es el lugar que Dios les ha prometido. ¿Dónde están las viñas? ¿Dónde están las sementeras? ¿Dónde están la tierra que fluye leche y miel? Aquí no hay nada de eso, solamente hay agua, ni agua siquiera hay para beber en este desierto. Ahora, ¿era la queja realmente, era legítima? ¿O simplemente era una manera de hostigar a los líderes de Dios y también de hostigar y provocar y tentar a Dios? Bueno, encontramos que realmente los hijos de Israel no tenían por qué quejarse. ¿Por qué? Porque Dios siempre los había sustentado. Y si los había sustentado, los seguiría sustentando. El hecho de que Dios permitiese que pasasen pruebas, como también todos los cristianos tenemos que pasar por pruebas, no significaba que Dios se había alejado de ellos. Simplemente Dios deseaba fortalecer la fe de ellos a través de estas pruebas. Y es lo mismo que puede pasar con nosotros. Cuando nos vienen pruebas nos quejamos de Dios, en lugar de saber que Dios siempre nos ha ayudado y que nos seguirá ayudando para salir adelante en estas pruebas. Ahora, ¿cómo trata Dios ahora a este pueblo? Bueno, Dios, a pesar de que ellos se están quejando, no actúa de una manera compulsiva. Y veamos cuál es la respuesta de Dios. Dice el versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y las sacarás aguas de las peñas, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y aquí encontramos, era una manera muy difícil, muy complicada de resolver el problema. Bueno, Dios no siempre nos pone las respuestas o las soluciones de una forma complicada. Y en este caso era una manera sencilla de resolver el problema. Simplemente Dios le está diciendo, mira, ve tú y Aarón, y ahí está la roca, háblenle a la roca, y cuando ustedes le hablen a la roca, entonces la roca les va a dar suficientes aguas para que tomen todos en abundancia. Pero a menudo los seres humanos no deseamos seguir la forma simple y sencilla como Dios quiere que resolvamos los problemas. Queremos resolverlos de una manera brusca o de una manera agresiva, o tratando de alguna manera de desahogar nuestros sentimientos o nuestra ira que nos ha provocado una situación. Así que mientras que podemos arreglarlo de una manera cristiana y apacible, por otro lado deseamos arreglarlo de una forma humana, compulsiva, y a menudo llena de ira y llena también de ofensa a Dios, como en este caso. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, dice el versículo 9, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él la mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de sacar o hemos de hacer salir aguas de esta peña. La forma en que Moisés se dirige ahora a la congregación no es la forma que Dios le había indicado. Dios no le dijo, ve y repróchale a la congregación lo que ha dicho. Pero Moisés sin duda estaba sentido con la congregación y de alguna manera quería desahogar esos sentimientos que él tenía. Y esos sentimientos lo condujeron a una expresión de enojo, a una expresión de ira.
que no era no era la mejor manera de representar lo que Dios les había dicho ante la congregación. Vemos que la imagen que ellos proyectan de Dios es totalmente distinta a la imagen que Dios deseaba que proyectaran. En primer lugar, Él les llama rebeldes. En un momento Dios les dijo que les llamase rebeldes. Es verdad que eran rebeldes, pero la forma en que Moisés se dirige, oíd ahora rebeldes, expresa una forma humana de tratar de desahogar un sentimiento humano. Y la segunda parte tal vez es la más grave. Vamos a hacer nosotros sacarles agua de esta roca. Allí el hombre se pone en lugar de Dios. ¿Realmente podía Moisés y Aarón sacar agua de la roca? ¿O era Dios el que iba a hacer el milagro de que saliese agua de la roca? Bueno, lo que nosotros podemos ver aquí es que ellos se atribuyeron un poder que solamente le pertenecía a Dios. Ellos le dijeron al pueblo, bueno, vamos ahora nosotros a hacer que salga agua de esta roca. Y de esa manera, ellos no estaban santificando, no estaban representando, no estaban glorificando a Dios debidamente. Porque en lugar de darle honra y gloria a Dios por el milagro que iba a ocurrir de que saliera agua de la roca, ellos están atribuyendo el milagro a ellos mismos. Ahora, la forma que ellos ahora van a tratar con esa roca tampoco es la forma de Dios, porque Dios les dice, les pide que le hablen a la roca. A veces la impaciencia nos puede llevar a cometer errores que a menudo son irreversibles. Dios le dijo, no golpeen la roca, simplemente háblenle a la roca y la roca les va a dar abundante agua. Pero vemos aquí en el siguiente versículo que entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí vemos algo interesante. ¿Por qué? Porque si el hombre no sigue el método de Dios, o la forma que Dios le ha dicho, entonces Dios tampoco debería de responder. Como ellos no le hablaron a la roca, cuando Moisés la golpeó 2 veces, entonces simplemente Dios no hubiese hecho el milagro. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo, porque no estaban siguiendo las instrucciones de Dios. Pero vemos aquí hasta dónde llega la misericordia y la gracia de Dios, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra manera equivocada de querer resolver las cosas, Dios todavía les da su bendición. No era la forma, pero aún así Dios hizo que saliesen agua de la roca. ¿Por qué razón? Porque al final quien estaba de por medio no era Moisés y Aarón, sino quien estaba de por medio era Dios. El pueblo sabía que al quejarse contra Moisés y Aarón, se estaban quejando contra Dios. Y por esa manera Dios tuvo que salir para defender su propio honor, para defender su propio nombre y lo que él había prometido de sustentar al pueblo, a pesar de que Moisés y Aarón no habían seguido las instrucciones. Y entonces vemos aquí en el versículo 12 la respuesta de Dios. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla. ¿Por qué? Porque la palabra Meriba significa rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó delante de ellos. Al final, si el hombre no santifica a Dios, Dios se va a santificar por él mismo. Si el hombre no lo glorifica, Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo que reconocer que ese milagro de las aguas no era obra humana de Moisés y Aarón, del poder que ellos tenían, sino que era obra de Dios. Ahora, la sentencia de Dios contra Moisés y Aarón era una sentencia que no solamente estaba dirigida a estos 2 líderes espirituales, sino también estaba dirigida al pueblo. Ahora Moisés y Aarón comprendieron
que a causa de que ellos pecaron en no seguir las instrucciones de Dios, ellos ya no iban a dirigir, ya no iban a entrar junto con la congregación en la tierra prometida. Pero no solamente lo comprendió Moisés y Aarón, también el pueblo tuvo que aprender que ellos eran los culpables, ellos eran los responsables de que finalmente estos dos líderes de Dios, que les habían tenido tanta paciencia, que los habían dirigido y guiado por el desierto, tampoco tuviesen esa bendición de entrar en la tierra prometida. Por lo tanto, desde esta perspectiva, podríamos ver que tal vez la forma en que Dios retribuye la desobediencia de Moisés y de Aarón no sería la manera humana justa que tal vez nosotros pensaríamos. Y por eso cuando Dios le dice a Moisés, tú tienes que ir y subir al monte y morir allí, no era porque Moisés ya era tan viejo que no pudiera dirigir a la congregación, porque como ya vimos, Moisés tenía una vista clara y todavía tenía mucho vigor y energía, sino porque la misión de Moisés había terminado de acuerdo al plan de Dios. Y lo que encontramos acerca de Moisés en el último capítulo de Deuteronomio, que es el capítulo 34, realmente son algunas de las cosas que inspiran sobre la vida de Moisés. Y son algunas de las cosas que tal vez nos deben a nosotros recordar, que finalmente Dios tenía un mejor plan para Moisés. Dice el versículo 8 del capítulo 34, lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y aquí vemos algunas de las cosas interesantes de la vida de Moisés. En primer lugar, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Así que aunque hubieron muchos profetas en el Antiguo Testamento, nadie llegó a tener, vamos a decir, el privilegio, o nadie llegó a tener el nivel que tuvo Moisés. ¿Por qué razón? Bueno, no tanto por el hecho de que Moisés haya escrito muchas profecías o que haya tenido muchas visiones, sino más bien se refiere aquí al nivel de relación espiritual entre Moisés y Dios. ¿Por qué? Porque dice que nunca más se levantó un profeta, y la razón es a quien haya conocido Jehová cara a cara. Así que aquí podemos ver el hecho de que Moisés tuvo una relación con Dios como ninguna otra persona. Y cuando dice aquí cara a cara, no significa que Moisés llegó a ver el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Moisés entraba a hablar con Dios, recordemos que Dios estaba en medio de una nube espesa y negra. Y cuando dice cara a cara, diríamos frente a frente, aunque Moisés no podía ver a Dios, ni poder ver su rostro, porque nunca lo pudo ver. Entonces tenía tan cercana a Dios que era como si estuvieran hablando frente a frente o cara a cara. Porque encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 33, versículo 18 al 20 de Éxodo, que Moisés nunca podría ver el rostro de Dios, pero sí pudo tener esa relación tan íntima con Dios, como ningún otro profeta existió durante el tiempo del Antiguo Testamento. Y luego dice el versículo 11, segundo lugar, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Así que nadie ejerció el poder de Dios de una manera tan admirable como la ejerció Moisés. Especialmente en esta primera parte se refiere los milagros, los prodigios, los portentos que fueron hechos a través de la mano de Moisés, de parte de Dios, allá en Egipto. Y dice el versículo 12, y en el gran poder
y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así que los grandes hechos de Moisés, que realmente eran los hechos de Dios, porque Dios era el que le daba el poder para que se realizaran, o era Dios el que actuaba a través de Moisés para que se llevaran a cabo todos esos milagros y prodigios, está dividido en dos partes. Una, los grandes milagros que Dios hizo por medio de Moisés en Egipto, y otras son los grandes milagros que Dios hizo por medio de Moisés a través de los 40 años de peregrinación en el desierto. Sin embargo, aunque para Moisés su muerte probablemente pudo haber significado en cierta medida una frustración en cuanto a sus ilusiones que él tenía como ser humano de poder entrar en la tierra prometida, Moisés siempre fue un siervo paciente y un siervo obediente. Y aunque Dios no le permite entrar en la tierra prometida de Canaán terrenal, Dios tenía una promesa más grande. Dios tenía una recompensa más grande aún para Moisés. Por eso, a menudo los seres humanos, cuando vemos que tal vez los planes que tenemos no se alcanzan como nosotros quisiéramos, son coartados tal vez por el plan de Dios para nuestra vida, no deberíamos nosotros de dudar que Dios siempre tiene un plan mayor para nuestras vidas, una recompensa mayor. Y esto lo encontramos registrado en el Nuevo Testamento. Allá en el penúltimo libro del Nuevo Testamento, el libro de Judas, donde encontramos la siguiente declaración: por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí vemos en este versículo que aunque Moisés murió, Moisés no fue dejado en la sepultura. Lo que encontramos en el registro de Deuteronomio, capítulo 34, es que Moisés murió en el monte Nebo, en la cumbre del Pisga, pero que Dios lo sepultó en el valle y que nadie sabe el lugar de su sepultura. Pero encontramos aquí que el cuerpo de Moisés no quedó allí para siempre. En un momento, que no sabemos exactamente si fue instantáneamente, Dios envió a uno de sus arcángeles más poderosos, el arcángel Miguel. ¿Quién es el arcángel Miguel? Bueno, encontramos que el arcángel Miguel es Jesús. Jesús mismo vino para darle la recompensa a Moisés. Una recompensa que no estaba basada en las obras de Moisés, aunque Moisés hizo grandes cosas para Dios, sino estaba basada en la salvación que Jesús nos ofrece, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Así que por esa razón Jesús mismo vino para rescatar el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque era en base al sacrificio que él iba a hacer posteriormente, a la salvación que iba a ofrecer, en base a esa salvación que todavía era una promesa que ahora Moisés estaba resucitando para entrar en la vida eterna, para entrar en la Canaán más grandiosa, que era la Canaán celestial. Sin embargo, hay alguien que siempre estará disputando con Dios en nuestra salvación. Y aquí vemos que Judas dice que el que disputaba era el diablo. ¿Por qué el diablo disputa? Porque el diablo sabe que nosotros no somos perfectos. E indudablemente cuando Jesús vino para resucitar a Moisés y darle una mejor recompensa, ahí estaba Satanás para señalar los pecados de Moisés. Indudablemente ahí habrá sacado el mayor pecado, que es la rencilla de Meriba, allá donde el pueblo se quejó contra Dios y Moisés perdió la paciencia juntamente con Aarón. Sin embargo, Jesús no contendió. ¿Por qué Jesús no contendió? Bueno, porque lo que Jesús estaba haciendo no era algo injusto. Él estaba usando sus méritos, él estaba usando su gracia para la salvación de Moisés. Moisés no fue salvo por sus obras, no fue salvo por las cosas grandes que hizo para Dios. Moisés fue salvo, al igual que todos nosotros, por la misericordia
y por la gracia de Dios. Y cuando es la misericordia y la gracia de Dios lo que nos da la salvación, Dios no tiene que contender con Satanás por ninguna manera. ¿Por qué? Porque al final nuestra justicia que nos salva no es la nuestra, es la justicia de Cristo. Al igual que Jesús aplicó esa justicia a Moisés, porque él mismo fue personalmente a resucitarlo para aplicarle esa justicia y para dejar desarmado al enemigo contra sus acusaciones. De la misma manera Jesús sigue aplicando esa justicia a nuestras vidas. No porque seamos nosotros dignos, porque tengamos los méritos, sino porque todos confiamos en la salvación gracias a los méritos y gracias a la salvación que Jesús nos ofrece. Que esa salvación que Jesús nos ofrece, al igual que Moisés, que esos méritos de Jesús sean los méritos que nos puedan dar la salvación en el día en que Dios dé la recompensa, aún en contra de todas las acusaciones, aún en contra de todos los reclamos del diablo, tratando de obstruir la obra de Dios, la obra de la salvación en nuestras vidas. Que el día en que seamos llamados a cuenta, que el día en que Cristo nos ofrezca la salvación, nosotros podamos estar allí frente al gran arcángel Miguel, el cual nos ofrece la salvación, no por nuestros méritos, sino por sus méritos y por su gracia y por su misericordia. Que con esta promesa podamos vivir hasta el momento en que Dios nos llame al descanso, hasta el momento en que nuestra salvación sea asegurada en Cristo Jesús. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.